Insultar a los diplomáticos de Genghis Khan. Una de las campañas militares más destructivas de la historia comenzó por una razón básicamente insignificante. A principios del siglo XIII, Genghis Khan, líder de los mongoles, estaba técnicamente en paz con el imperio joresmiano, e incluso habían combatido juntos contra enemigos comunes. Pero todo cambió cuando una caravana comercial mongola entró en territorio joresmiano y fue atacada por un gobernador local que robó las mercancías y mató a los mercaderes. En lugar de ir a la guerra de inmediato, Genghis Khan envió embajadores al Shah de Joresm para pedir justicia y que el gobernador fuera castigado. Pero el Shah tomó una decisión terrible. Hizo matar a uno de los enviados mongoles y envió su cabeza cercenada de regreso con los demás. En la cultura mongola, hacerle daño a un mensajero era una ofensa grave. No se veía solo como un insulto, sino como un acto de guerra declarado. Genghis Khan respondió con una invasión masiva. Su ejército destruyó ciudades enteras y borró por completo el imperio joresmiano del mapa. Incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que murieron millones de personas. Pero el ataque no se detuvo ahí. Los mongoles continuaron hacia el oeste, sembrando destrucción en Persia, partes del Medio Oriente e incluso llegaron hasta Europa. Nadie puede decir con certeza qué habría ocurrido si el Shah simplemente hubiera pedido disculpas y castigado al gobernador. Pero lo que sí sabemos es que en aquel momento los mongoles estaban ocupados librando una guerra en China. Así que al matar al embajador, el Shah pudo haber desencadenado accidentalmente una de las campañas militares más destructivas de la historia. Submarino alemán U-110. En su primera misión, en marzo de 1941, el submarino alemán dañó 2 barcos aliados, pero tuvo que detenerse antes de tiempo tras un accidente con su propio cañón que hirió a parte de la tripulación. Pero su segunda misión, en abril y mayo de 1941, cambiaría el curso de la guerra. Después de hundir varios barcos aliados en el Atlántico Norte, el U-110 fue perseguido por buques de guerra británicos. El 9 de mayo de 1941, tras ser alcanzado por cargas de profundidad, el submarino alemán se vio obligado a salir a la superficie. Esto fue parte de un esfuerzo británico que más tarde se llamaría Operación Primrose. Los barcos aliados rodearon al dañado submarino. Al principio, los británicos pensaron que los alemanes contraatacarían y abrieron fuego, pero se detuvieron al darse cuenta que la tripulación se estaba rindiendo. El comandante alemán, Fritz Julius Lemp, vio que el submarino no se hundía como debía. Intentó nadar de regreso para destruir la máquina Enigma, un tipo de dispositivo descifrado usado por la Alemania nazi para enviar mensajes militares secretos, pero desapareció. Nadie sabe con certeza cómo murió. Mientras tanto, marineros británicos abordaron el U-110 abandonado y recuperaron la máquina Enigma junto con valiosos libros de códigos. Esto le dio a los descifradores británicos de Bletchley Park una gran ventaja para leer los mensajes navales secretos alemanes, especialmente un cifrado de respaldo, conocido como Reserve Hand Farfen. Para mantener su éxito en secreto, los británicos dejaron hundir el U-110 y fingieron que se había ido a pique con todo lo que había dentro. La confianza de Constantino V. En 774, el emperador bizantino Constantino V lanzó una campaña militar contra Bulgaria, pero fracasó. Sin embargo, obtuvo una gran ventaja después. Espías dentro de la corte búlgara en Pliska le estaban dando en secreto información valiosa. El gobernante búlgaro, Telerik, comenzó a notar que Constantino siempre parecía conocer sus planes. Eventualmente, se dio cuenta de que su gobierno había sido infiltrado por espías bizantinos. Telerik ideó un plan astuto, o quizás Constantino simplemente era demasiado confiado. Le envió un mensaje a Constantino fingiendo que quería desertar a Constantinopla y unirse a él. Pidió los nombres de los agentes del emperador, diciendo que los necesitaba para asegurarse de que estuvieran a salvo mientras escapaba. Constantino le creyó y le dio la lista. El problema es que Telerik no tenía ninguna intención de desertar. Una vez que obtuvo los nombres, ejecutó a todos los espías bizantinos en su corte, destruyendo por completo la red de espionaje de Constantino en un solo movimiento. La caída del muro de Berlín. Günter Schabowski había sido nombrado recientemente portavoz no oficial del Politburó gobernante de Alemania Oriental, que era el principal órgano de toma de decisiones del Partido Comunista. El gobierno acababa de celebrar una reunión en la que hablaron de flexibilizar algunas restricciones de viaje hacia Alemania Occidental, pero aún no querían anunciarlo. En una conferencia de prensa, Schabowski mencionó esto aunque no estaba destinado a hacerse público todavía.
Un periodista preguntó cuándo entrarían en vigor las nuevas reglas de viaje, y Schabowski, hojeando sus papeles, no encontró una respuesta y terminó diciendo: "Que yo sepa, de inmediato". Esa sola palabra lo cambió todo. Los habitantes de Berlín Oriental, creyendo que la frontera estaba ahora abierta por primera vez en 28 años, se lanzaron hacia el muro de Berlín. Las multitudes se congregaron rápidamente y los guardias fronterizos estaban confundidos porque no tenían órdenes claras, pero también habían escuchado la conferencia de prensa. Sin saber qué más hacer, abrieron las puertas y dejaron pasar a la gente. Pronto se convirtió en una enorme celebración. La gente escalaba el muro, cruzaba libremente entre el este y el oeste, se abrazaba y vitoreaba. Alrededor de las 11:30 p.m. del 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín comenzó a caer. Algunos dicen que Schabowski simplemente malinterpretó la situación. Otros creen que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. La campaña de los Cuatro Males. La campaña de los Cuatro Males fue uno de los primeros grandes esfuerzos dentro de la campaña del Gran Salto Adelante de Mao Zedong. Su objetivo era eliminar 4 plagas: ratas, moscas, mosquitos y gorriones, porque se creía que propagaban enfermedades o dañaban los cultivos. El peor error fue la guerra contra los gorriones, especialmente el gorrión común eurasiático, al que el gobierno culpaba de comerse el grano. Millones de personas en toda China, incluidos niños, recibieron órdenes de destruir nidos de gorriones, romper huevos y golpear ollas y sartenes para impedir que los pájaros se posaran, hasta que murieran de agotamiento. Esta campaña, impulsada por la propaganda y la creencia de Mao de que el hombre debe conquistar la naturaleza, casi exterminó a los gorriones en China. Pero sin gorriones, las poblaciones de insectos y langostas se descontrolaron, ya que no había pájaros que se los comieran. Estos insectos destruyeron los cultivos, empeorando aún más la escasez de alimentos en China. Este desastre, combinado con malas políticas agrícolas y errores medioambientales, contribuyó a causar la gran hambruna china, que mató a decenas de millones de personas. Para 1960, el gobierno silenciosamente abandonó la campaña contra los gorriones y comenzó a apuntar contra las chinches en su lugar. El combustible de Thomas Midgley Jr. En 1921, mientras trabajaba en General Motors, Thomas Midgley descubrió que añadir un químico llamado tetraetilo de plomo, también conocido como TEL, a la gasolina, podía evitar que los motores produjeran sonidos de golpeteo. Las primeras fábricas que producían TEL vieron cómo los trabajadores sufrían alucinaciones, enfermedades mentales e incluso la muerte. Aún así, el combustible fue ampliamente promovido y se extendió rápidamente por todo el mundo. A finales de la década de 1920, Midgley también ayudó a crear el freón, el primer clorofluorocarbono, o CFC, en usarse como químico refrigerante más seguro en los refrigeradores. Funcionó bien y más tarde se utilizó en aerosoles e inhaladores. Pero muchos años después de la muerte de Midgley, los científicos descubrieron que los CFCs estaban dañando la capa de ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta dañina. Este descubrimiento llevó a prohibiciones mundiales de los CFCs. En su momento, los inventos de Midgley parecían soluciones inteligentes a problemas reales, pero ambos, desafortunadamente, causaron graves daños. Un historiador dijo una vez que Midgley tuvo más impacto en la atmósfera de la Tierra que cualquier otro ser humano. En 1944, tras quedar paralizado por la polio, Midgley inventó un elaborado sistema de poleas y cuerdas para que otros pudieran moverlo hacia adentro y fuera de la cama. Pero el dispositivo resultó mortal. Un día quedó enredado en las cuerdas y murió estrangulado, aunque algunos dicen que fue un caso de suicidio. El oso nuclear. Estuvimos a segundos de una guerra mundial nuclear y la historia es prácticamente desconocida. Era alrededor de la medianoche durante la crisis de los misiles de Cuba, el momento en que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En una base militar estadounidense en Duluth, un guardia vio una figura desconocida trepando la valla. En ese momento, los planificadores militares estadounidenses creían que si la Unión Soviética lanzaba un ataque nuclear, primero intentaría sabotear las bases americanas. Pensando que podría tratarse de dicho ataque, el guardia disparó su arma y activó la alarma de sabotaje. Esta alarma se activó automáticamente en todas las bases militares cercanas, pero en una base en Wisconsin llamada Bulk Field hubo un error de cableado. En lugar de una alarma de sabotaje normal, la alarma activó una sirena que ordenaba a los cazas armados con armas nucleares despegar.
Los pilotos estaban en DEFCON 3, un nivel de alerta máxima justo por debajo de la guerra total. Se les había dicho claramente que no habría simulacros de práctica en ese nivel, así que cuando escucharon la señal, creyeron que la Tercera Guerra Mundial había comenzado y que estaban recibiendo la orden de despegar. Para cuando se descubrió el error, los aviones ya se dirigían hacia la pista. Un oficial saltó a un automóvil, aceleró hacia la pista y logró hacer señas a los pilotos para que se detuvieran justo a tiempo para prevenir una posible guerra nuclear. La figura que desencadenó todo aquello era un oso. Si no hubiera sido por ese oficial acelerando en su automóvil, hoy no estaríamos aquí. El rechazo bizantino al ingeniero Orban. En 1452, Orban, un ingeniero y fundidor de hierro del Reino de Hungría, ofreció su ayuda al emperador bizantino Constantino XI. Pero el imperio no tenía suficiente dinero ni recursos para financiar su trabajo. Tras ser rechazado, Orban se dirigió al sultán otomano Mehmed II, quien se estaba preparando para atacar Constantinopla. Mehmed vio el valor en las ideas de Orban y le dio todo su apoyo. En tan solo 3 meses, Orban construyó un enorme cañón llamado la Basílica. Era tan masivo que se necesitaban 60 bueyes para arrastrarlo. Su cañón jugó un papel clave en el sitio otomano de Constantinopla en 1453, que llevó a la caída del Imperio bizantino, el cual había durado más de 1000 años. El viaje a Disneyland de Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, el hijo mayor del líder norcoreano Kim Jong-il y hermanastro de Kim Jong-un, alguna vez fue el candidato esperado para tomar el control del país. A finales de la década de 1990, ocupó altos cargos en el Ministerio de Seguridad Pública y trabajó en el desarrollo de los sistemas informáticos de Corea del Norte. Pero todo cambió en 2001, cuando fue detenido en Japón usando un pasaporte falso mientras intentaba visitar Tokyo Disneyland. El incidente avergonzó tanto a Corea del Norte que su padre canceló una visita planeada a China y comenzó a apartar silenciosamente a Jong-nam del poder. Durante los años siguientes, vivió principalmente en el exilio, moviéndose entre China, Macao y partes del sudeste asiático. En ocasiones, concedía entrevistas a medios extranjeros y llevaba un estilo de vida más abierto y lujoso que el resto de la hermética familia Kim. Las agencias de inteligencia creían que tenía conexiones con China y que incluso pudo haber trabajado como informante de la CIA. Después de que su medio hermano menor, Kim Jong-un, fuera elegido como el próximo líder en 2010, Kim Jong-nam fue visto como un rival potencial. Según la inteligencia surcoreana, Kim Jong-un dio una orden permanente para que lo eliminaran. Jong-nam sobrevivió varios intentos de asesinato e incluso escribió una carta pidiéndole a su hermano que le perdonara la vida. El 13 de febrero de 2017 fue asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, después de que 2 mujeres le untaron el mortífero agente nervioso VX en el rostro. Las mujeres fueron arrestadas, pero afirmaron que creían que era una broma para un programa de televisión. La mayoría de los expertos creen que el asesinato fue ordenado por Kim Jong-un. En vida, Kim Jong-nam dijo que la verdadera razón por la que cayó en desgracia fue su apoyo a las reformas económicas y la apertura, ideas que adquirió mientras estudiaba en Suiza. La confianza de Roma en un noble germánico. Publio Quintilio Varo, un general romano a cargo de la nueva provincia de Germania, confiaba en uno de sus propios oficiales, un noble germánico llamado Arminio. Arminio había sido entrenado en Roma y servido en el ejército romano, pero en secreto estaba trabajando para unir a las tribus germánicas contra el dominio romano. Ese verano, mientras Varo y unos 15.000 a 20.000 soldados romanos marchaban de regreso a su base de invierno, Arminio le dijo que había una pequeña rebelión local que necesitaba atención. Varo le creyó y condujo a su ejército hacia un denso y remoto bosque. Allí, las tropas romanas quedaron dispersas, frenadas por el mal tiempo e incapaces de combatir en formación. Entonces, Arminio activó la trampa. Durante varios días, las legiones romanas fueron emboscadas por guerreros germánicos que conocían el terreno y habían preparado defensas ocultas. Así comenzó la batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo. Casi toda la fuerza romana fue aniquilada, y Varo se suicidó durante la batalla. La derrota fue tan devastadora que Roma abandonó sus planes de conquistar tierras más allá del río Rin. El emperador Augusto nunca volvió a impulsar la expansión hacia el norte de Germania. Los números de las legiones destruidas en la batalla nunca volvieron a utilizarse. Muchas de las tribus germánicas que más tarde invadirían y debilitarían el Imperio Romano de Occidente provenían precisamente de esta región que Roma no logró controlar tras Teutoburgo. Las decisiones alemanas en el día D. En los meses previos al día D, los comandantes alemanes no se ponían de acuerdo sobre dónde ocurriría la invasión aliada. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt creía que vendría por Pas-de-Calais, el punto más cercano entre Gran Bretaña y Francia, con puertos clave y una ruta directa hacia Alemania.
Erwin Rommel, a cargo de las defensas costeras, también se enfocaba en Calais, pero advertía que los aliados podían desembarcar en cualquier lugar, incluida Normandía, donde finalmente sí desembarcaron. Hitler, como de costumbre, no podía tomar una decisión. Dividió las divisiones de tanques alemanas entre los dos planes, colocando algunos demasiado tierra adentro para ayudar a Rommel con rapidez, pero no lo suficientemente lejos para actuar como una reserva móvil adecuada, como quería Rundstedt. Al final, ninguno de los dos comandantes obtuvo lo que necesitaba. Mientras tanto, los aliados lanzaron una campaña de engaño llamada Operación Fortitude, haciendo creer a los alemanes que el verdadero ataque sería en Calais. Incluso después de que los aliados desembarcaran en Normandía el 6 de junio de 1944, los líderes alemanes, incluido Hitler, pensaron que podría ser solo una distracción. Rommel casualmente estaba fuera visitando a su esposa por su cumpleaños ese día, y otros oficiales también estaban fuera de servicio debido a los pronósticos de mal tiempo. Rundstedt pidió permiso para mover refuerzos, pero Hitler demoró la decisión. Para cuando se aprobó un contraataque, las fuerzas aéreas aliadas ya habían dañado las líneas de suministro y los movimientos de tropas alemanas, y la estructura de mando alemana se estaba desmoronando. A pesar de la feroz resistencia, los aliados aseguraron 5 cabezas de playa en el día D, y trajeron más de 150.000 tropas. Rommel intentó después decirle a Hitler que las defensas de Alemania estaban colapsando, pero Hitler se negó a creerlo. Luego, el 17 de julio, Rommel resultó gravemente herido cuando aviones aliados atacaron su automóvil. Con Rommel fuera de combate y la confusión extendiéndose aún por el liderazgo alemán, Alemania perdió su oportunidad de detener la invasión. La venta de Alaska por Rusia. En 1867, el Imperio ruso vendió Alaska a los Estados Unidos por $7.2 millones, aproximadamente 2 centavos por acre. Tras perder la guerra de Crimea, Rusia temía no poder defender Alaska en una futura guerra, especialmente contra Gran Bretaña, cuyas fuerzas estaban cerca en Canadá. Vender el territorio a los Estados Unidos fue visto como una manera de bloquear la expansión británica. En ese momento, muchos estadounidenses se burlaron del trato, llamándolo la locura de Seward, ya que las negociaciones fueron dirigidas por el secretario de Estado William Seward. Llamaban a Alaska una inútil tierra baldía congelada. La compra le dio a los Estados Unidos acceso estratégico al Pacífico y añadió un territorio más del doble del tamaño de Texas, lleno de recursos naturales como petróleo y diversos minerales y metales. Alejandro Magno sin dejar un heredero. Cuando Alejandro Magno murió en el 323 a.C., dejó atrás el imperio más grande que el mundo había visto jamás, pero sin un sucesor claro. Su único heredero directo era un hijo por nacer, y su medio hermano Arrideo tenía graves discapacidades mentales. Sin un plan estable sobre quién gobernaría a continuación, los principales generales de Alejandro, conocidos como los diádocos, se apresuraron a tomar el poder. Lo que siguió fueron casi 50 años de brutal conflicto, llamado las Guerras de los Diádocos. Estos antiguos aliados, que alguna vez habían ayudado a Alejandro a conquistar tierras desde Grecia hasta la India, se volvieron unos contra otros, formaron alianzas cambiantes, se traicionaron mutuamente y libraron sangrientas guerras civiles para controlar partes del imperio. El resultado fue la ruptura permanente del imperio de Alejandro en reinos rivales y décadas de guerra en todo el mundo antiguo. Uno por uno, la mayoría de los miembros de la familia real, incluido su hijo Alejandro IV, fueron asesinados durante las luchas por el poder. Para el 281 a.C., su imperio se había fragmentado en varios grandes reinos rivales. Las consecuencias a largo plazo fueron enormes. El sueño de Alejandro de un imperio unificado que conectara Oriente y Occidente murió con él. En cambio, la división condujo a siglos de conflicto regional y ayudó a allanar el camino para el ascenso de Roma. Todo ocurrió porque uno de los más grandes conquistadores de la historia no logró planificar lo que sucedería después de su muerte. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. El error de cálculo de Colón. El descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón ocurrió debido a un grave error. En aquel entonces, muchos académicos ya tenían una idea bastante precisa del tamaño real de la Tierra gracias al trabajo previo de pensadores como Eratóstenes. Pero Colón rechazó esas estimaciones precisas. Creía erróneamente que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es y pensaba que Asia se extendía mucho más hacia el este de lo que en realidad lo hace. Basándose en estos cálculos erróneos, Colón argumentó que Japón podía alcanzarse navegando hacia el oeste desde Europa en tan solo unas pocas semanas.
La mayoría de los expertos no estaba de acuerdo y creía que el viaje sería demasiado largo. Aún así, la corona española decidió financiar el viaje, impresionada por su confianza y sus cálculos. Irónicamente, si Colón hubiera usado los números correctos, el viaje habría parecido demasiado largo y arriesgado, y probablemente nunca habría zarpado. Al final, fue precisamente gracias a su error de cálculo y a la inesperada presencia de los continentes americanos en el camino que su viaje tuvo éxito. Los duros términos del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue firmado en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, y estableció condiciones muy severas para Alemania que afectaron el futuro del país y posiblemente cambiaron el curso de la historia mundial. El tratado obligó a Alemania a asumir toda la culpa de la guerra, ceder territorios, reducir drásticamente su ejército y pagar enormes sumas de dinero a las potencias aliadas. Muchos alemanes consideraron estas exigencias injustas y profundamente humillantes, especialmente porque habían esperado que las negociaciones de paz siguieran los más generosos 14 puntos del presidente estadounidense Wilson. El economista británico John Maynard Keynes llamó al tratado una paz cartaginesa, queriendo decir que estaba diseñado para aplastar a Alemania en lugar de construir una paz duradera. Advirtió que las duras penalizaciones económicas perjudicarían tanto a Alemania como a Europa. En Alemania, la sensación de injusticia era generalizada. Millones de alemanes étnicos terminaron viviendo fuera de las nuevas fronteras del país, y la pérdida de territorio y poderío militar avivó la ira y el nacionalismo. Esta frustración ayudó a que la política extremista creciera, especialmente durante la Gran Depresión, cuando Adolf Hitler ascendió al poder. Si bien el tratado no fue la única razón por la Segunda Guerra Mundial, sus duras condiciones y la manera en que fueron recordadas jugaron un papel importante en el ascenso del nazismo. La línea Maginot. La línea Maginot fue un gran sistema de defensas que Francia construyó a lo largo de su frontera con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. No estaba destinada a hacer a Francia completamente segura, sino a frenar un ataque alemán, darle tiempo a Francia para preparar su ejército y mantener los futuros combates lejos del territorio francés. La línea fue construida en la década de 1930, en parte porque Alemania se estaba volviendo más poderosa y Francia no podía contar con la ayuda de Gran Bretaña o los Estados Unidos. Francia tenía menos hombres jóvenes tras la Primera Guerra Mundial y eligió un plan defensivo para compensar su ejército más reducido. La línea Maginot se extendía desde Suiza hasta Luxemburgo y contaba con búnkeres subterráneos, grandes cañones y sólidas fortificaciones. Pero no protegía bien el bosque de las Ardenas ni la frontera con Bélgica, porque esas zonas eran consideradas erróneamente demasiado difíciles de cruzar para un ejército importante. En 1940, Alemania evitó la línea pasando por Bélgica y las Ardenas, sorprendiendo a los aliados. Las partes de la línea que fueron atacadas resistieron en su mayoría, pero ya había sido flanqueada. Después de la guerra, la gente no se puso de acuerdo sobre si la línea Maginot había sido una buena idea. La Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, lanzada por la Alemania nazi en junio de 1941, fue uno de los peores errores militares de la historia. Se suponía que sería una invasión rápida y sencilla de la Unión Soviética, destinada a derrotar al Ejército Rojo en tan solo unas pocas semanas, pero en cambio se convirtió en el frente más grande y mortífero de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, los alemanes lograron enormes avances, rodeando y matando o capturando a cientos de miles de soldados soviéticos en lugares como Kiev y el Mar de Azov. A finales de 1941, estaban cerca de ciudades clave como Leningrado y Moscú. Pero la invasión comenzó a estancarse. El frío, las largas líneas de suministro, la fuerte resistencia soviética y la mala planificación frenaron el avance alemán. Leningrado no fue tomada, sino rodeada, lo que llevó a un terrible sitio que mató a más de 1 millón de civiles, principalmente de hambre. Cerca de Moscú, las fuerzas alemanas llegaron a ver el Kremlin, pero fueron rechazadas por un sorpresivo contraataque soviético, apoyado por tropas siberianas traídas para la defensa. Para finales de 1941, Alemania había perdido más de 800.000 soldados. El fracaso de Barbarroja llevó a Hitler a tomar el control directo del ejército, lo que frecuentemente empeoró las cosas. Mientras Alemania luchaba, la Unión Soviética comenzó a avanzar hacia el oeste, recuperando territorio y eventualmente tomando control de grandes partes de Europa del Este. Lo que comenzó como un plan para derrotar a la Unión Soviética, terminó creando el bloque del Este y sentando las bases para la Guerra Fría.
Más personas murieron en el frente oriental que en todas las demás batallas de la Segunda Guerra Mundial combinadas. Un giro equivocado en la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando ocurrió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, y el archiduque fue asesinado no por un plan perfecto, sino por un error. Más temprano ese día, había habido un fallido ataque con bomba contra su caravana. Por seguridad, se les dijo a los conductores que cambiaran la ruta, pero el mensaje no llegó a todos. Por accidente, el automóvil del archiduque giró hacia una calle lateral, donde uno de los aspirantes a asesinos, Gavrilo Princip, estaba parado. Gavrilo estaba allí porque tras el fallido ataque con bomba, había decidido ir a comer algo. El conductor intentó dar marcha atrás, pero el motor se paró, dándole a Princip la oportunidad perfecta para disparar a Francisco Fernando y a su esposa Sofía a quemarropa. Ese giro equivocado llevó a mucho más que 2 muertes. Desencadenó una reacción en cadena. En cuestión de semanas, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Las alianzas entre países entraron en vigor, y lo que podría haber quedado como un conflicto local se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like.